a decirle: aquí estoy a encontrarte para ver tu gracia, para ver tu gracia. Oh, vine a traer ofrenda a ti. Solo me preguntaré: ¿qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Levanta tu voz y dile: aquí estoy a encontrarte para ver tu gracia. Oh, hoy traemos ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Vine a traer ofrenda a ti. Solo me preguntaré: ¿qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. A ver, díselo fuerte: aquí estoy. Aquí estoy, vine a agradecerte. Mira, tú cambiaste. Tu vida diste por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Pues vamos a decirle, iglesia, una vez más: tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. A ver, iglesia, esas manos. Hoy exaltamos su nombre, Rey de Reyes. Sé bienvenido a este lugar. Llénanos, cúbrenos. Sé bienvenido, Señor. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Levanta tu voz y dile: tu amor, la muerte venció. Su nombre poderoso es. Contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es. Vida eterna es. Vivimos por ti, vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con
levantaré, tus pies y manos yo seré, contigo mostraré. Vivimos por ti, vivo por ti, por tu verdad. Te anhelo a ti y a tu verdad. ¿Cuántos pueden? En tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti.
hermano, quiero que escuches. El amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Por eso estamos aquí hoy, amén. Porque el Señor con sus brazos de amor corrió hasta nosotros y hoy podemos estar en su presencia. El amor de Dios es suficientemente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor de los pecadores. Por eso estamos aquí. El amor de Dios es suficientemente alto para llevarnos hasta el cielo. Y hoy por eso le cantamos. Hoy por ese amor levantamos nuestras manos. Hoy por ese amor derramamos nuestros corazones. Y si estás agradecido, adora al Señor. No esperes que el que está a un lado, que nosotros cantemos. Levanta tu voz. El Señor quiere escuchar tu corazón. El Señor quiere escuchar tu adoración. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te mueves. En la oscuridad brillas en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es su amor. Eres quien nos salvó, quien nos resucitó. Tu amor es
por tu amor nos has hecho libres, por tu amor nos has santificado, por tu amor nos has librado del pecado y de la muerte, y hoy podemos entrar en tu presencia y contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en tu trono, Señor. Hoy reconocemos tu nombre santo, santo. En reposo, en
Te damos gracias, oh Dios. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Santificamos este momento en tu presencia. Espíritu de santidad, tu Espíritu de verdad, nos guíe en este momento a tu presencia. Y en Cristo Jesús, hoy, Señor, participamos de la vida abundante que tú tienes para nosotros. Queremos en esta mañana, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Ponemos tu nombre por encima de todo, de toda necesidad, y te damos honor y gloria a ti, oh Dios. Que tu presencia esté hoy en el corazón de cada hermano, en tu iglesia, oh Dios, en cada persona que nos visita hoy, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra maravillosa en este día que tú tienes preparada para todos nosotros. Que tu nombre, Señor, sea levantado en alto y glorificado tu nombre, Dios. Gracias por ser bueno. Gracias por amarnos, Dios. Y gracias por esta nueva vida que tú nos has dado. Amén. Saluda a su hermano que está cerca de usted por ahí. Salúdalo. Es bueno estar juntos hoy, y Dios nos trajo a este lugar con un propósito. El propósito de Él es que su iglesia actúe y por medio de la fe pueda traer las bendiciones del cielo a la tierra. Y en el ejercicio de esa fe podamos beneficiar la obra que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Y es importante esto en nuestras vidas. Estamos aquí porque somos la representación de un reino. El reino de los cielos. Dígale que está a un lado de usted. Somos representantes de un reino de los cielos y participantes, dígale, de las bendiciones de ese reino y de la vida de ese reino. Estamos aquí con algo importante. Es algo de gran importancia. Cada vez que la iglesia actúa, hay un efecto en todo el mundo. La iglesia les fue conferido ese poder para que mediante esa gracia pueda traer bendición a las naciones enteras, a todo el mundo.
De manera que si usted está hoy aquí, si Dios lo trajo aquí hoy, lo trajo con un propósito de ser participante y de que usted pueda recibir bendición de Dios. Y que podamos juntos, por medio de la fe que nos ha sido dada, traer la voluntad del cielo hacia la tierra. Vivimos en un mundo muy convulsionado, de una manera muy convulsionada, difícil realmente. Las noticias que estamos viendo por todos lados no son buenas noticias. Y la pregunta no es nada más si las noticias son buenas o son malas, sino cuál es la posición y cuál es la actitud de la iglesia respecto a estas noticias. Eso finalmente es lo importante. Como cristianos tenemos que cuidar la viña, tenemos que cuidar nuestros hogares, tenemos que cuidar las reuniones de las familias que están cercanas a nosotros, debemos de cuidarnos unos a otros. En la iglesia, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos, por todas las necesidades y por todos los santos. El viernes estuvimos recibiendo una palabra de vida, una palabra respecto a la importancia de la oración de fe, la oración que permite que la voluntad de Dios descienda, que se haga su voluntad. Y yo quisiera hoy que pudiéramos comprender que estamos viendo grandes acontecimientos en el mundo y el mundo se está convulsionando como nunca lo veíamos anteriormente. Las leyes que se están emitiendo en otros países y las que se pretenden aprobar en nuestro país son leyes contrarias totalmente a la voluntad de Dios. Una destrucción de los principios y de los valores de la familia, de las personas. Y sin darse cuenta, de una manera muy sutil se va permeando a las mismas familias cristianas. Nuestros hijos están en medio de una situación difícil. Es muy complicado poder formar un matrimonio que honre a Dios totalmente. Es muy complicado encontrar personas con quien unirse cristianos. Es complicado. Hay situaciones tan difíciles. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren un compromiso con Dios, no quieren un compromiso con las personas, con las parejas. Quieren una vida sin responsabilidad. Quieren tener todo el beneficio, pero no quieren tener una responsabilidad. Y si no ponemos atención nosotros como padres, fácilmente nuestros hijos van a ir por ese camino, porque es el camino fácil que lleva a la destrucción. Tenemos que entender y ser entendidos de nuestros tiempos y de lo que está pasando. Comentaba yo que me llama mucho la atención. Y usted me puede decir, Dios tiene propósitos en todo, y claro que sí. Pero ¿cuántas personas se han acercado a usted a su carro que dice, vengo de Guatemala, vengo de Honduras, vengo de esto? Y vienen cargando niños, vienen cargando ahí lo poco que traen. Y le dice, pudiera compartirme algo para comer. Y cuando usted extiende la bendición, le dicen, Dios lo bendiga, gracias. Y le contesté yo a un señor ahí que venía con su esposa, le digo, que Dios los bendiga a ustedes grandemente. Y me dijo, ¿es cristiano? Sí, yo también y mi esposa y mis hijos somos cristianos. Y me impresionó mucho. Mucho me impresionó. Y así estamos viendo que tienen conocimiento de Dios y tienen el conocimiento, o tal vez tengan palabras ya aprendidas, pero la verdad es que están saliendo también personas de las iglesias. Guatemala fue una de los
de los países más bendecidos por el Evangelio, junto con México. Y el Evangelio, siendo una nación tan pequeña como Honduras y esos lugares, ha crecido el Evangelio. Pero ¿por qué si la iglesia está ahí? ¿Y por qué si la iglesia es el reino de Dios establecido en esos países? ¿Por qué esos países están sufriendo de esas dictaduras y de todas esas cosas injustas e incorrectas? Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está? Y con una facilidad enorme, de verdad, este país votó también por una persona que va conduciéndonos a ese mismo destino. Quisiera ser la persona más equivocada del mundo y que las cosas sean a favor de México, pero no vemos por dónde sea a favor. Y hay un desaliento, ¿verdad? Y no vamos a permitir que esto vaya hacia una dictadura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La iglesia. Es la iglesia. Es usted, soy yo. Es la oración de la iglesia. Es el poder de lo alto, traer la voluntad de Dios del cielo a la tierra. No hay otra manera. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, trayendo el propósito y la voluntad de Dios. Durante la historia de la humanidad, ha habido una serie de personas que se han levantado vencedores en medio de esos tiempos, vencedores y han logrado participar de los cambios y del mover dispensacional de Dios para la humanidad. Se han unido a Dios en un mover en cada dispensación de Dios. La Biblia enseña claramente, desde el capítulo 3, enseña claramente en Génesis, y dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás sabe que tiene una sentencia de parte de Dios. Satanás sabe perfectamente que la humanidad, ¿verdad?, llena del poder de Dios, tiene como propósito destruir y deshacer las obras del diablo. Y lo sabe perfectamente. Y por eso está moviendo todo su poder para poder lograr los objetivos que él tiene, destruyendo. Y hoy queremos que Dios abra nuestro entendimiento. Diga conmigo, Padre, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Y obra de una manera poderosa para que la fe de Jesucristo actúe hoy en tu iglesia y recibamos los beneficios que tú tienes para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, que seamos entendidos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué debemos de hacer al respecto? A ti sea la gloria y la honra, por siempre, oh Dios. Amén. De alguna manera tenemos un patrón de pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué tenemos un patrón de pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice? Normalmente los cristianos, en su gran mayoría, cuando oran, y que la oración es el arma poderosa para traer bendición de lo alto y para traer un efecto a la obra de Satanás y detener la obra de Satanás en nuestros hogares, en nuestra vida y en las naciones, lo podemos hacer. Pero de alguna manera, siempre que oramos de tal manera que Dios está en un lugar, el Padre está aquí, el Hijo está acá y nosotros estamos acá.
De manera que oramos, ¿verdad? ¿Sí? Pidiéndole a Jesucristo para que interceda por nosotros ante el Padre. Pero estamos viviendo el tiempo de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Cuando la iglesia ora debe de orar al Padre, porque Jesucristo somos nosotros mismos. Cristo es nuestra vida y tenemos la palabra de Dios como garantía de todo esto para que por medio de la fe nosotros declaremos lo que ya Dios ha declarado en Cristo Jesús para todos nosotros. Necesitamos ser entendidos de la posición que tenemos, la posición de la iglesia. La Biblia enseña perfectamente que la simiente de la mujer herirá la cabeza al enemigo. Eso lo dice en Génesis. La simiente de la mujer se refiere principalmente al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Para los vencedores que forman parte de ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Para esos guerreros de oración. Para esas mujeres, hombres y mujeres jóvenes que están ahí en la oración, en una guerra espiritual. Para los vencedores también tiene una parte de ellos en esta simiente, porque estos vencedores son los que van a reinar juntamente con Cristo y son Cristo mismo. De manera que entonces la simiente de la mujer es la iglesia. Dígale, somos la iglesia. Y Dios dice, dígalo, Dios dice que nosotros vamos a herir en la cabeza a Satanás y no vamos a permitir que él nos hiera a nosotros. Dice que ciertamente él en el calcañar nos podrá morder, pero la fuerza de la iglesia es destruir las obras del diablo. Una herida en la cabeza es de muerte. De manera que entonces tenemos que entender que en esta dispensación que Dios estableció, ¿verdad? El Señor hirió en la cabeza a Satanás. Este sigue trabajando hoy. Sigue trabajando a través de todo ese mugrero que traen por todos lados. Ya hay naciones que están aprobando que en las escuelas, desde la primaria, se les hable a los niños sobre todo lo que es lo lésbico, gay y todas esas cosas, y el cambio de sexo y que lo que tú quieras, y que puedes cambiarlo y hacerlo. Sin embargo, hay leyes internacionales que dicen que se debe de cuidar psicológicamente la mente de los niños y que no deben de ser expuestos a ese tipo de situaciones, pero no les importa la vida de los hijos, porque Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y quieren una reforma educativa para poder introducir todos estos tipos de situaciones y que el gobierno se haga cargo de los hijos y que los hijos desde la pequeña edad, desde los 6, 7 años, puedan decidir sobre si son hombres o son mujeres, cuando Dios ya lo decidió desde el momento en que nacieron. Pero podemos quedarnos aquí como iglesia, como diciendo amén y no hacer nada, y finalmente a lo mejor hasta terminamos votando a favor de esas leyes. Engañados. No es que el próximo presidente, y le tengo todo el respeto del mundo y espero que Dios use la vida de ese hombre para traer bendición, pero yo no puedo confiar en los hombres, tengo que confiar en Dios. Dígalo en voz alta, yo no puedo, no debo confiar en los hombres. Yo voy a confiar en Dios, en su palabra, en su poder y en la gloria de Él. Cuando Dios quiere cambiar algo, cuando cambia de actitud hacia algún asunto, Él da inicio a un nuevo moverse dispensacional. Cada mover dispensacional, ¿en qué consiste la palabra dispensacional? La palabra dispensación es una concesión o otorgamiento de un favor,
un perdón o una obligación. Dios se va moviendo en un plan maravilloso que tiene como propósito, ¿verdad?, otorgar el favor de Dios o el perdón de Dios o una obligación que Él estableció que haría. Y durante toda la humanidad ha venido estableciendo este moverse dispensacional. Cada mover dispensacional introduce una nueva manera en que Dios actúa. El mover de Dios dispensacional más importante lo puede usted leer en Apocalipsis 12. Él quiere acabar con esta era e introducir la era del reino. Más cerca que nunca se está terminando el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia para iniciar el tiempo del reino. Y tenemos que estar conscientes que estamos dando pasos hacia la entrada de ese reino de los cielos. Y Satanás está empezando a usar toda su fuerza que le queda para tratar de engañar aún a los escogidos de Dios. Pero Dios va en un plan que ya tiene establecido. Él quiere acabar con esta era e introducir la era del reino. ¿Cómo puede acabar con esta era e introducir una nueva? Él debe de tener su instrumento dispensacional, para que por medio de ese instrumento dispensacional Dios pueda hacer hoy lo que Él desea hacer. Quiero ser un poco más explícito. Para poder que haya un cambio se necesita un varón. Para que pueda haber un cambio se necesita un varón. Ahí vemos en Apocalipsis 12 cómo el varón, ¿verdad?, el arrebatamiento del hijo varón incluye la era de la iglesia e introduce la era del reino. Dios puede mover su gracia al hijo varón. Sin el hijo varón y sin arrebatamiento, Dios no podrá dar inicio a un mover dispensacional. No olvidemos nunca que Dios puede ser limitado. Cada vez que Dios está por actuar, espera que un hombre tome la iniciativa. Cada vez que Dios está por actuar en un movimiento dispensacional, va a necesitar de usted, de la iglesia, para poder hacer este movimiento, ¿verdad? Porque todo lo que se ate en el cielo se debe de atar en la tierra. Porque todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. De manera que Dios tiene que trabajar conjuntamente con su iglesia. Y su iglesia es Jesucristo. Y es el varón de este tiempo, de esta dispensación. Conforme a su propósito, toda la iglesia debería encargarse de Satanás. Porque la iglesia tiene como propósito continuar con la obra que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y la iglesia viene a destruir las obras del diablo. Pero si hoy nos damos cuenta, tenemos que aceptar que como iglesia hay un fracaso porque el mundo va más y más a la impiedad. De manera que entonces, los vencedores deben de levantarse. Aunque hay muchas personas en las iglesias, aunque hay miles de personas en un estadio, aunque hay un montón de movimientos, y déjenme decirle, hay personas con una capacidad enorme para mover, ¿verdad? Para moverlos emocionalmente y hacerlos creer que son lo máximo y que es el poder y que están actuando correctamente, y no hay ni un ápice de fe ni conforme a la palabra de Dios. Son los hombres por sus propias capacidades, por sus propios pensamientos y sus emociones que están moviendo las emociones de los demás. Esa es la verdad. Y el propósito final de todo eso es enriquecimiento a través de todas estas gentes para unos pocos. Pero dentro de este grupo de personas dice la palabra de Dios que habrá vencedores.
los que por medio de las obras están bordando el vestido de la novia que va a estar preparada para poder contraer el matrimonio con el Hijo de Dios. Las acciones justas de los santos, los que van a reinar juntamente con Cristo. No es toda la iglesia, no son todas las personas que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Se refiere a los vencedores, a los que no han sido vencidos por Satanás. Esos formarán parte del reino y vendrán con el Señor y reinarán por 1000 años. Y esta es la recompensa que recibirán estos vencedores. Estamos entrando en esta dispensación, la dispensación del reino. Estamos entrando a experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en los tiempos de esa verdad. Y la maldad va en aumento y en aumento y en aumento y en aumento por todas partes. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. De manera que podemos ver el principio de los vencedores en toda la palabra de Dios. Siempre se vale de un grupo de vencedores para llevar a cabo un mover espiritual. Cuando Dios decidió una nación para él, buscó a un hombre que se llamó ¿cómo? Abraham. Y buscó a este hombre y a una mujer. Con estas dos personas hizo un movimiento dispensacional grande. Con dos personas, Sara y con Abraham. Abraham y con Sara. Y trajo una bendición para todos hasta nuestro tiempo. Porque nosotros somos descendencia de Abraham por la fe. Y las bendiciones de Abraham nos pertenecen hoy a nosotros porque somos el pueblo de Dios. De manera que Dios usó a estas dos personas porque quería una nación. Y empezó con dos personas. Dígalo en esta mañana, Señor, empieza conmigo. Pero dígaselo de todo corazón. Quiero ser de los vencedores. Quiero formar parte de esos vencedores. Quiero reinar juntamente contigo en este tiempo de los 1000 años. Dios obró en estas dos personas, escogiéndolos entre todas las naciones para producir un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero Abraham tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar su país. Abraham era más grande, ¿verdad? Eran hombres que Dios estaba preparando para hacer de ellos hombres extraordinarios. Hombres que tendrían que dejar lo ordinario para poder caminar en lo extraordinario. Y hoy también Dios le hace la invitación a usted que está aquí. Si usted es una persona ordinaria que ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera tiene a Cristo en su corazón, Él quiere hacer de usted un hombre extraordinario. Él quiere vivir en usted para que el extraordinario sea el que vive en usted, no usted. Y que ese poder que actúa dentro de nosotros sea el poder que mueva la vida de todos. Y que podamos ser participantes de esta bendición del cielo. No tenía ningún valor más que excepto para Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, tu simiente va a ir a Egipto y permanecerá ahí durante 400 años. 400 años, este era el moverse dispensacional de Dios para cumplir un propósito de Dios, para poder tener una nación, y tenía que ir a una situación en Egipto. Pero ahí en Egipto, Dios se valió de José y no de los hermanos de José, y lo llevó a Egipto. Y en el gobierno de José en Egipto, Dios actuaba para bien. Josué era un vencedor, dígalo, José era un vencedor en Egipto. Era un hombre preparado, era un hombre de bien, era un hombre que tenía capacidad, inteligencia, podía administrar mejor que el rey, mejor que todos juntos. Dios escogió a este
joven José en Egipto. Él demostró su poder en el reino. Y en los acontecimientos de Dios mediante los sueños, Dios había cumplido un mover dispensacional. Él había puesto un vencedor en Egipto. Cuando los hermanos lo vendieron y él fue a dar a Egipto, es que Dios estaba tomando la vida de este hombre y lo movió a una posición, porque ahí necesitaba un vencedor. Y le dio sueños y tenía temor de Dios y sabía que Dios lo había destinado para poder tener autoridad y que sus hermanos se inclinaban ante él. Y podía él darse cuenta que Dios tenía algo en el corazón de él, y él le creyó a Dios, y Dios usó la vida de este joven para poder llevar una obra maravillosa de bendición para toda una nación. Él había puesto un vencedor en Egipto. Él no puso ahí a alguien que podía ser vencido. Él puso a un joven con las características y las condiciones para ser más que vencedores. Y la palabra de Dios dice que hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos más que vencedores. Dígalo, más que vencedores. Dígalo otra vez, más que vencedores, por el amor que Dios tiene para nosotros. Tenemos que vivir la iglesia, tenemos que vivir la unidad de la iglesia, tenemos que vivir el amor en la iglesia, la fe, el bautismo, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir profundamente el cuerpo de Cristo y saber que pertenecemos. Tenemos que experimentar esta gloriosa y maravillosa expresión del cuerpo de Dios. Un solo Dios, un Padre de todos, en todos y por todos. Tenemos que comprender que en el plan maravilloso de Dios, al establecer la iglesia de la vida de su Hijo Jesucristo, Él estaba buscando, ¿verdad?, a hombres y mujeres para ponerlos en un cuerpo y llenarlos de la vida y del poder del cielo, para que esta iglesia representara en este tiempo a un reino que venía. Y dijo, no pueden ser más que vencedores. Así como Abraham fue un vencedor por la fe, así José también fue un vencedor. Después de 400 años, llegó el momento, 430, en el cual debían de salir. Había un cambio dispensacional en lo que Dios iba a hacer. Y en ese cambio, en aquel momento, Dios se valió de un hombre llamado Moisés. Sin los acontecimientos de los primeros capítulos de Éxodo y Moisés salió del agua. ¿De dónde salió? A nosotros nos enseñaron desde niños que en una de estas canastas lo pusieron en el río Nilo, en el agua, y lo lanzaron por el agua para que lo recibiera la hija del faraón. Moisés fue trasladado por el agua. Y Moisés pasó a todo un pueblo por el agua y los bautizó en el Mar Rojo. Moisés experimentó el éxodo del agua. Más adelante pasó el éxito de Egipto. Moisés era victorioso sobre la muerte. Nadie vio que él muriera. Era un vencedor. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios preparado para un tiempo y una obra específica. Dios tenía un plan y se realizó porque encontró un hombre por medio del cual realizarlo. De manera que entonces Dios lo escogió. Él no se apuntó. Él no pensó yo voy a hacer. Él no dijo yo soy el que puedo hacerlo. Voy a hacer esto para Dios y voy a hacer esto para Dios y voy a poner esto para Dios y yo voy a ver los recursos para Dios. Él no escoge a ese tipo de gente. Él escoge los que de corazón humilde están de rodillas esperando la orden de Dios. Así es como funciona. Cuando le dijeron ve, fue, y cuando le dijeron ven, vino. Obedientes.
hombres obedientes, una iglesia obediente a Dios. Todo mover dispensacional de Dios se basa en un hombre. Este es el principio de los hombres que son vencedores. Y usted y yo somos llamados a ser más que vencedores. Cuando la nación de Israel pidió un rey, ¿verdad? Dijeron que Saúl era de la cabeza para arriba más alto que todos los demás. Lo único que tenía cabeza, pero Dios se había escogido a uno que tenía cabeza, tenía un corazón para Dios y estaba dispuesto a dar la vida por Dios. Se llamaba David. Dios no quiere personas que sean muy listos, así de mucha cabeza y que le ponen mucho coco y que saben cómo manejar a la gente y saben cómo manejar ¿verdad? Cómo predicar y cómo mover las masas y verdad, y usan, verdad, y empiezan a usar unas palabras así medio raras, verdad, oh, en el nombre y por la gloria y esto y todo, wow. Amado hermano, Dios usó un tartamudo. Pero ahora estamos siguiendo un montón de gente que habla y habla. Si es mujer, está peor. Y yo le digo que a mi mujer, hermana, ¿qué está escuchando usted? No, es que esta hermana que habla y quién sabe qué es, pero todo el día. De la cabeza para arriba. Pero escogió a David. Y David fue el hombre que Dios encontró para un cambio dispensacional enorme en una nación entera, Israel. Unificar a Israel y él ser un rey, señor y rey. Profeta era. Pudo entrar al tabernáculo y comer de los panes del tabernáculo y no mandó Dios fuego del cielo. ¿Por qué? Porque era sacerdote, era profeta y era rey de reyes. Un vencedor. Pudo haber matado a Saúl y jamás lo hizo por temor de Dios y amor a su nombre. Esos son los vencedores. Saúl tuvo miedo a Goliat, pero David no le tuvo miedo a Goliat. ¿Por qué le da qué? Un vencedor, amado. Ay, es que vienen tiempos tan difíciles. No le tengan miedo, amados hermanos. Dios está con nosotros. Asegúrese que Dios está con usted. Asegúrese que Dios está en su casa. Asegúrese que Dios está con sus hijos y que los protege. No nada más de palabra, que sea una realidad y que esté viendo cambios y que esté viendo usted que honran, aman y sirven a Dios. Esa es la verdad. Dios, después de esto, usó un hombre llamado Nehemías. Aunque servía para un rey, lo usó para traer una bendición, la restauración de Jerusalén y la restauración, ¿verdad?, del templo. Un hombre que encontró, un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios, Nehemías. Y trabajó en una gran obra porque era un verdadero vencedor. Y trajo bendición para Israel. Cuando Dios decidió traer una bendición para todo el mundo, tenía a 3 vencedores. Tenía a una mujer llamada Ana, a un hombre llamado Simeón, y todos los que estaban, ¿verdad?, esperaban la redención de Israel. Así dice Lucas 2:38. Por estos ancianos que esperaron la redención de Israel, fueron los vencedores que trajeron y dieron la gloria de Dios al nacimiento del Salvador del mundo. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Posiblemente todos los desechaban, decían, estos pobres viejitos aquí se la llevan todo el tiempo y dicen que va a venir el Mesías y están orando por Israel, están orando por Jerusalén, están orando y están ahí, ¿y qué?
ellos recibieron la recompensa, más que vencedores. La espera de ellos introdujo la plenitud de los tiempos del Señor Jesús. Dios no hace las cosas automáticamente. Dios espera que sus hijos colaboren con Él. Dígalo, Dios no hace las cosas automáticamente. Él necesita de los hijos que colaboren con Él en la gran obra de Dios. Y usted y yo tenemos que saber cuál es la gran obra que Dios tiene para nuestro tiempo. El Señor tiene dos obras en la tierra: la redención y la edificación de la iglesia. Y en esta tenemos que trabajar todos. Redención y la edificación de la iglesia. La iglesia se edifica sobre la roca inconmovible de los siglos, dice Mateo 16:18. Los apóstoles fueron los primeros en permanecer en esta piedra. Él tuvo que escoger a esos hombres, a esos 12, para poder empezar un gran avivamiento, una bendición para todas las naciones, porque Dios y los ojos de Él están ahí. De manera que los apóstoles y los discípulos esperaron en Jerusalén, orando durante 10 días. Cuando les preguntaban por qué están aquí todavía, y pasaban los días y estaban ahí, y dicen, tenemos que hacer una gran obra que Dios ha preparado para estos días. Eran 120. ¿Y dónde estaban los miles que seguían a Jesús? Claro está que no todo el mundo obrará con Dios, porque estos 120 eran obedientes, sujetos a Dios y vencedores en Cristo Jesús. Y esperaban estas cosas. ¿Qué me dice usted de Lutero? Dios usó un hombre llamado Lutero para traer una dispensación también para toda la humanidad. ¿Qué me dice de los misioneros que llevaron la palabra de Dios a diferentes partes del mundo y transformaron naciones enteras? ¿Qué me dice de todos esos hombres que mediante la oración empezaron a ser revelada la obra maravillosa que Dios tenía para toda la humanidad? ¿Qué me dice de un Evans, Robert? ¿Qué me dice de esos hombres que entregaron sus vidas plenas y completas? Unos vencedores. Y con esos vencedores Dios trajo transformaciones tremendas para toda la humanidad y trajo bendiciones a naciones enteras. Evan Robert, después de 10 años, dijo: he estado orando la oración del reino y en el tiempo del reino. Y Dios ha decidido este tiempo. Cada vez que Dios quiere emprender un mover dispensacional, Él debe conseguir un instrumento que esté dispuesto a hacerlo. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí, aquí estoy. Él siempre está necesitando de personas que estén dispuestas a hacer la obra de Él en las manos de Él, no la obra de ellos bendecidas por Él. Totalmente diferente. La obra de Dios, lo que Él ha decidido hacer desde antes de la fundación del mundo para que se hiciera. La era del reino empieza pronto. Si un mover dispensacional se acerca, Dios necesita un instrumento, y ese instrumento es la iglesia. No nos amedrentemos con todas esas porquerías, con todas esas leyes que quieren poner la ley mordaza, que ningún evangélico, ningún psicólogo, ninguna persona pueda decirle a una persona que quiere cambiar de sexo, que no debe de hacerlo, que esto es lo que la palabra de Dios dice que nos van a dar hasta 6 años de cárcel. ¿Quién está dispuesto a llevarse 6 años de cárcel? Solamente los vencedores.
Solamente los vencedores. Hoy más que nunca se necesita una iglesia vencedora. Hoy más que nunca dejar la rutina de las cosas, de ser de los que asisten. Hay personas en este momento, ¿verdad?, que no han entendido que si Dios les perdonó sus pecados y Cristo vive en ellos por gracia, el siguiente paso es ser unidos al cuerpo de Cristo, la iglesia, y se unen al cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando son bautizados, porque el bautismo le permite una resurrección, morir a la semejanza de su muerte para resucitar a la semejanza de su resurrección a una nueva vida. Si usted tiene 50 años en una iglesia y usted ya recibió el perdón de sus pecados y la vida de Dios está en usted, pero si usted no ha resucitado, usted sigue siendo una persona guiada por la carne. No ha aprendido el principio más elemental, obediencia, no a las personas, a Dios. Obedientes a Dios. Si Dios dice ve, ve, y si Dios dice ven, ven. ¿Qué estamos haciendo para cerrar esta dispensación de la gracia de la iglesia, para poder entrar en la dispensación, introducir la próxima era, que se termina la era de la gracia y viene la era del reino? Un tiempo especial, por lo tanto. Se necesitan cristianos especiales que hagan una obra especial. Se necesita hombres y mujeres y jóvenes entregados con toda su casa y ellos mismos a Dios. Es lo que necesitamos. Dios está esperando este tiempo. Sus ojos no están más en la iglesia. Los ojos de Dios ahora están en la siguiente dispensación, en la siguiente era, la era del reino. Y Cristo, que es la iglesia, es el hombre que Dios tiene para este gran acontecimiento para toda la humanidad. Porque hoy el vencedor no es como Moisés, no es como David, que actuaron de manera individual. Hoy, porque pertenecen a la iglesia, ahora obran conforme al cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los vencedores son la iglesia. Y son corporativos, no son individuos. Si usted trae su obra personal y usted piensa que usted va a hacer todo lo que usted, para que su nombre sea puesta, no sé, en letras de oro, yo le aseguro que no participará del reino venidero. Ciertamente tendrá salvación, porque Dios gratuitamente le perdonó sus pecados y lo salvó, pero no participará de los tiempos dispensacionales de Dios que vienen. De manera que entonces, lo que estoy diciéndole es a la iglesia, el mensaje que viene de Dios. Iglesia, ustedes han sido llamados a ser más que vencedores. Y como iglesia, cuerpo de Cristo, son los encargados de traer la siguiente dispensación, el establecimiento del reino de los cielos. Vivimos en un tiempo privilegiado. Es la última era, la era del reino, y nos ha sido confiado ese gran movimiento. Estamos viendo ciertamente que el mundo se está desbaratando por todos lados, los principios están viniendo abajo, todo lo que está moralidad está por los suelos, hay una injusticia tremenda. Usted está viendo cómo miles y millones de gente no tienen hogar, se vienen caminando miles y miles de kilómetros esperando encontrar una nación donde los reciban.
en donde no los maten, en donde puedan comer, en donde puedan prosperar. Es un tiempo tremendo en todo el mundo. Millones y millones de personas caminando con los niños, con las personas, con los ancianos, con muletas, porque están dejando sus países para poder. Este es un tiempo tremendo. Tiempo tremendo que estamos viviendo, como nunca jamás se había visto. Jóvenes, prepárense para una gran obra de Dios. ¿Y cómo nos preparamos? Comunión con Dios, oración con Dios, permitir que Dios haga una obra grande en la vida de todos. Que sean usted varón, usted mujer y usted joven, que seamos los hombres y mujeres de Dios de este tiempo, que somos los vencedores en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y que amamos a Dios con todo nuestro corazón, como amamos a nuestros hermanos. Y queremos lo mejor para la vida de ellos. Y que no andamos deambulando para un lugar y para otro, ni con pensamientos por un lado y para otro. Estamos firmes en la fe. Participar de este tiempo, de introducir el reino. Dios con su luz nos mostrará el camino. Él será nuestra fuerza. Puedes decir amén. Él será el poder que necesitamos para poder continuar en el camino de Dios y en el propósito de Dios. Seamos entendidos. Tenemos que pagar un precio para pertenecer a las personas que vamos a formar, a ese hombre que Dios necesita para una nueva dispensación. Y tenemos que entender este precio. Amados hermanos, tiene que ver con las armas de nuestra milicia, que tiene que ver con la oración. La oración de fe. Estar unidos a un cuerpo de Cristo. Entender, vivir y respetar la importancia de la iglesia. No menospreciar su iglesia. No hagamos nada que nos separe. Busquemos siempre la unidad. ¿Cómo podemos ir juntos? ¿Cómo podemos ir juntos? ¿Cómo podemos hacer estas obras de Dios? Primera de Pedro 1:3 dice algo maravilloso. Y dice lo que Dios hizo. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer a una esperanza viva. Amado hermano, el próximo domingo va a haber bautismo. Si usted no se ha bautizado, usted necesita experimentar la resurrección para formar parte de la iglesia. Y usted pueda poder participar de los vencedores en este gran moverse de Dios dispensacional. Pero si usted sigue postergando su decisión, déjeme decirle que el postergarlo es pecado, porque es desobediencia a Dios. El pecado es una desobediencia hacia Dios. Pero dice que nos hizo renacer, volver a nacer, para que usted tenga una esperanza que viva. Una esperanza de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria dentro de nosotros. No lo postergue. Si usted está aquí hoy y usted
no se ha bautizado, quiero que haga usted una decisión trascendental de su vida. Y no por fuerza, sino de corazón. No importa qué se oponga, no importa, Dios va a honrarle a usted. Pero si usted no se ha bautizado y usted decide bautizarse, el próximo domingo le ruego que se ponga en pie donde está y de esta manera diga, yo tomo la decisión de honrar a Dios, de ser de los vencedores y de formar parte de esta bendición. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién lo va a hacer el próximo domingo? Póngase en pie. Dios bendiga a esta mujer. ¿Quién más? Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. ¿Quién más? Vencedores, Dios los bendiga. Que arrebatan. ¿Quién más? Hoy es el tiempo de la bendición. No espere, no se siente, póngase en pie porque vamos a orar por usted. Póngase en pie, por favor. Todavía hay personas que necesitan ponerse de pie. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Extendemos la bendición para ellos. Extienda su bendición. Diga, Padre, hoy en el nombre de Jesús, los declaramos más que vencedores a una nueva vida de resurrección, a un servicio poderoso de Dios para ellos, para su familia, para tu iglesia en este tiempo. Hoy los cubrimos en el nombre de Jesucristo con la gracia, la protección divina y la vida poderosa de Dios en ellos. Amén. Denle un aplauso, denle un abrazo. Abrácelos, dígalos, qué bueno. Otro aplauso, por favor. Gracias. Yo sé que el domingo vamos a hacer la invitación y más personas en esta semana van a estar pensando y el Espíritu Santo va a estar diciéndoles, sí o no, pues. ¿Verdad? Porque cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque no eres ni frío ni caliente. De manera que vamos a ver tiempos de bendición. Amén. Otro aplauso para ellos. Amén. Hace más de 30 años, tal vez más de 30 años, yo supe algo que transformó mi manera de pensar y mi manera de vivir. Primero, que siempre la bendición de Dios estaba en mi vida. Y yo pensaba que la bendición de Dios estaba en mi vida porque me portaba más o menos bien. Pero un día supe que la bendición de Dios en mi vida era la oración de mi mamá y de mi abuela. De todos los días. Todos los días oraban para que Dios me bendijera. Y bendijera toda mi simiente y toda mi vida. La oración del justo puede, y puede mucho. De manera que entonces, yo decía, pues yo no soy tan listo, pero Dios me bendice. Después, leí una palabra que me transformó mi manera de pensar, en ese mismo tiempo. Y está en Tercera de Juan, versículo 2. ¿Lo quieren poner, por favor?
Bien, dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que en todo seas prosperado, ¿verdad? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le dije yo, ¿qué? Me dijo, amado Lucano, yo quiero que en todo seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dije, Dios quiere que yo prospere, y si Dios quiere que yo prospere, yo tomo esta palabra de prosperidad en mi vida y voy a esperar en Dios, paso a paso, en cada oportunidad que Dios haga algo en mi vida. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Ciertamente he pasado por tiempos difíciles, porque no es fácil. Amado hermano, parece ser muy fácil, pero no es fácil. Ser un cristiano, ser un pastor y ser un empresario es bien complicado. Y más cuando uno es pastor y empresario. Bien complicado. Pero así me escogió Dios y así me estableció Dios y así es como he caminado con Dios. Pero Él quiere que usted prospere. Pero ¿de qué le sirve prosperar si no tiene salud? ¿Para qué prospera si su alma, si está enojado, si está resentido, si está negativo, si está con toda la mente por todas partes y bien complicado? ¿Para qué la prosperidad si no hay un orden y no hay un equilibrio? Pero por ese tiempo, Dios me mostró, y te digo que hace más de 30 y tantos años, 32, 33 años, porque en un pequeño librito que me regaló, que yo lo compré para regalárselo a un hermano que nunca se lo pude entregar. Y por eso se la fecha. Lo compré para regalárselo a un hermano y tiene su nombre y tiene la fecha y nunca se lo pude dar. ¿Por qué? No sé. Pero ese libro habla de un hombre que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Léalo. Dígalo conmigo. Y Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Dígalo. Otra vez. Al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahí déjalo. Cuando usted lee el capítulo de Crónicas, está hablando Crónicas de todas las descendencias, todos los primogénitos, y está hablando nombres y nombres y nombres bien difíciles y bien complicados, pero después de 44 generaciones, 44 nombres, aparece el de Jabe, y ahí no nomás dice Jabe, hijo de fulano. No dice eso, como en todas las otras 44. Dice, y Jabe fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo te llamas tú? Ponle el nombre y di, fulano de tal fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué hizo ese hombre llamado Jabes para ser considerado un hombre ilustre? ¿Qué características tenía la vida de esa persona para que Dios... Las cosas comenzaron mal para esta persona por el nombre que le pusieron. Pronunció una pequeña oración llena de fe para servir a un Dios todopoderoso. Y toda la vida de Jabes terminó extraordinariamente bien y considerado un hombre ilustre. Si usted está pasando por necesidad, si usted está pasando por una falta de trabajo, está pasando por una falta de bendición, Dios tiene la bendición para usted
hoy en este día tome la bendición. Pero sepa usted que esta bendición tiene como propósito servir a un Dios todopoderoso. Si Dios le da riquezas, pregúntesela para qué son. Y Él le dirá para qué son. No son para sus deleites. Son para un propósito que tiene que ver con una dispensación y tiene que ver con un cambio y tiene que ver con un moverse espiritual en las naciones. Y Él le bendecirá más y más y más y más. No me puedo imaginar ir por las calles extendiendo la mano para pedir cuando soy hijo de un rey de reyes y señor de señores. Y no es orgullo, porque Dios ha quebrantado mi vida en varias ocasiones profundamente y sé que no quiero orgullo en mi vida. Quiero estar rendido a Dios, amarlo a Él y servirlo a Él. Es todo lo que quiero en mi vida. Cierre sus ojos un momento. Dígale al Señor en esta mañana: oh Dios, si me dieras bendición hoy, esta bendición se extenderá, se ensanchará y bendecirá mucho. Amén. Dios quiere eso. Llévese en su corazón que somos la iglesia de los vencedores. No por nombre, por hechos. Y para poder hacer las grandes obras de Dios en esta dispensación para recibir la próxima, que es la del reino, Dios le bendecirá y extenderá el evangelio de la salvación, del poder de Dios, de bendiciones, de sanidades y prodigios y milagros, mediante el nombre de nuestro Señor Jesús. Puede decir amén. El próximo domingo, no sé si me toque a mí o a quien sea, pero va a orar la siguiente de las 4: si ensancharas mi territorio. Amén. No piense en usted, piense en todo lo que significa para la iglesia, para su familia, para la nación, para todos. Si ensancharas esta nación, si viniera la bendición del cielo hoy. Hay bendiciones para la nación que usted tiene que bajarlas del cielo. Hay bendiciones para su familia que usted tiene que traerlas del cielo. Hay bendiciones para usted. Hay bendiciones para los hermanos que usted necesita tomar y bajarlas para que sean. Y usted puede decir: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Bendición de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y con eso es suficiente. Amén. Amén. Vamos a honrar a Dios por medio de las ofrendas y los diezmos, ya que Dios le va a bendecir. El próximo domingo vamos a aumentar el número más grande, van a ser los